my friends. How are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy le vamos a hacer un honor a la primavera. Qué cosa más bella cuando uno sale a caminar y ve esos árboles verdecitos y esos jardines con diferentes clases de flores. Es algo maravilloso. Entonces vamos a preparar el día de hoy unas galletas de mantequilla con un toque primaveral, o sea, galletas primaverales. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Aquí tengo diferentes clases de flores: rosas, claveles, pensamientos, manzanilla, geranios, alguna y otra que se me quedó. Estas hojas son de menta, que también las voy a utilizar. Solo voy a necesitar los pétalos de todas las flores, menos la de la manzanilla, que usted sabe que la manzanilla se come hasta las hojas. A las flores les voy a quitar los estambres, los pistilos que están aquí adentro, estambres, pistilos y los sépalos. Solo voy a necesitar los pétalos, ya les había dicho. También voy a necesitar una taza de harina, la de todo uso, 4 onzas de mantequilla o de margarina, que son 8 cucharadas, un cuarto taza de azúcar, un octavo cucharadita de sal, porque la margarina tiene sal. Si no tuviera sal, entonces va a necesitar un cuarto cucharadita, un huevo y una cucharadita de vainilla. Ya tengo bien enjaguados. Estos son los pensamientos. Le quito los sépalos. Solo necesito los pétalos. Los pongo aquí a secarlos. Aquí tengo un clavel, el mismo proceso. Aquí tengo las manzanillas. Con agua fresca. Estos son pétalos de lavanda. Este es geranio. En la descripción, qué delicioso que huele. En la descripción del video les voy a dar las flores que yo, personalmente, he utilizado para comidas, para ensaladas, para bebidas y para postres. Aquí tengo una rosita. Aquí tengo un crisantemo, solo le voy a sacar los pétalos y los pongo a secar también. Las hojitas de menta. Estas las voy a reservar en la refrigeradora, las que me quedaron, porque son muchas. Qué rico huele la menta. Ahora las voy a tratar de secar y a presionar un poco mientras preparo el resto de los condimentos. Pesadito. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora a la harina le agrego la sal, el huevo, lo voy a colar porque necesito que la parte más ralita del huevo, aquí está, pueden ver, esta parte que parece agua, esta parte la voy a utilizar para barnizar las flores. Al huevo recuerde que para postres yo le quito la chalaza, le agrego la vainilla y lo reservo a un ladito. La margarina con el azúcar. Lo mezclamos bien. La margarina tiene que estar a temperatura ambiente. Una vez bien integrada la margarina y el azúcar, le agrego el huevo
pero previamente lo voy a batir un poquito. Ahora lo voy a integrar nuevamente, pero voy a usar el batidor de globo. Se me hace más fácil. Puede usar la espátula también, si gusta. Lo voy a estar batiendo como por de 1 a 2 minutos. Ya lo tengo bien integrado. Parece que estuviera como cortado, pero no hay ningún problema. Le agregamos la harina en 2 partes. Ahora en un papel plástico vamos a poner nuestra mezcla. Bien cubierta. La llevamos al congelador por 20 minutos en el congelador y 10 minutos en la refrigeradora. Nos vemos en 30 minutos. Pasaron los 30 minutos y mire qué sólida me quedó la masa. Entonces enharino mi mesa de trabajo. Le quito el plástico a la masa y empiezo a presionarla. Puede hacerlo con sus manos. Si tiene un rodillo, también lo enharina. Si esta masa la deja bien delgada, le van a quedar tostaditas. Si la deja un poco gruesecita, le van a quedar suaves. O sea, tostadita a la orilla, pero por dentro suavecito. Voy a encender el horno a 350 grados y esta bandeja la tengo la mitad con papel pergamino y la mitad con el desmoldante casero para que vea la forma en que se puede hornear. Los moldes que voy a utilizar son un bote y una taza. Si tiene de esos moldes para galletas no hay ningún problema, pero si no los tiene, pues fíjese que se pueden hacer de muchas formas. Le quito estas partes que las voy a reutilizar. Y lo voy a poner en la refrigeradora en lo que preparo estas galletas. Bueno, lo levantamos, lo ponemos en la bandeja donde lo vamos a hornear. Aquí tengo la otra masa que tenía refrigerada y el mismo proceso. Entonces aquí las voy a hacer como cuadradas y rectangulares. Vamos a ver. Pues no es un cuadro perfecto, pero es la idea. Lo pasamos al molde, donde lo pongo. Y lo mismo hago con el resto. Recuerda la clara que había reservado. Entonces voy a barnizar mis galletas con esta clara. Ya las tengo barnizadas. Ahora voy a poner las flores, a ver cómo las decoramos. Mis pensamientos. Vamos a poner los clavelitos. Geranios. Oigan a mi Luna renegando. Geranios. Las manzanillas. Tenga cuidado que
Bien delicados los pétalos. Oh, 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 oh. Los crisantemos. Las flores que están a la orilla de la calle no las tiene que utilizar porque tienen mucho químico tóxico. Entonces estas son de preferencia las que usted tenga en su casa. Ahora voy a barnizar un poquito los pétalos. Los pétalos y las hojitas. Ouch. Ahora les voy a poner un poquitito de azúcar a las flores rociaditas. Mire qué bella la primavera. Va para el horno por 15 minutos. Pasaron los 15 minutos. Aquí tengo mis galletitas. El color cambia, se pone más oscura. Pero siempre siguen lindas. O sea, el que es bello es bello. Mire qué cosa más linda. Amigos, llegó la hora esperada. Vamos a probar nuestra galleta con un pensamiento. A ver. Tostadita por encima, suavecita por dentro. Deliciosa. Si siente que le falta algo, algún líquido, echamos unas gotitas de limón. Puede ver los cubitos. Tienen pétalos de diferentes clases de flores. Y le agrego un poquito de sparkling water. La menta, la hoja de menta, deliciosa. Oh, delicioso. No hablemos más. Prepárenlo. Deliciosísimo. Fácil de hacer. A todos en la casa les encantará, especialmente a los niños. Si padecen de alguna alergia, mejor no le pongan las flores. Simplemente haga las galletas de mantequilla. Los quiero mucho, nos vemos en el próximo video y disfrutemos la delicia de la primavera.